Nube voy a grabar. Bien, buenos días. Buenos días a todos. Damos la bienvenida a Aurea, que nos está acompañando en este encuentro. Y pues hago la presentación de Raquel, de María y de mi persona, Jenny Jiménez, con quienes tenemos y sostenemos este proyecto, que es el apoyo, este grupo creado como apoyo a las pérdidas que presentamos nosotros a lo largo de nuestra vida y diferentes situaciones específicas que generan dolor y que necesitan de apoyo tanto a nivel emocional como a nivel espiritual. Entonces, lo construimos a partir de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento. Me presento, mi nombre es Jenny Jiménez, estoy en Colombia, Raquel está en España y María está en México. Muchas gracias, chicas, de verdad, por ayudarme, por ofrecerse a sostener este proyecto. Y sabemos que hay personas que no se pueden conectar en este momento, pero van a ver la grabación y pues bueno, vamos a hacer hoy el tema, a continuar con el tema del apoyo tanatológico cuando nuestra familia, por la gracia de Dios, presenta a alguien, algún miembro con una enfermedad terminal y moviliza a todo el sistema familiar. Entonces, en el encuentro anterior hablamos, primero definimos lo que era enfermedad. Enfermedad, voy a retomarlo como repaso, es un desequilibrio, tanto físico, cuando se enferma, y eso es lo que más notamos, ¿no? Que es cuando vamos al médico, que nos duele acá, que nos duele allá, y vamos al médico. Entonces, porque el cuerpo físico es el que, la materia que se manifiesta y lo notamos mucho más, y le ponemos a veces, no siempre, más cuidado. Pero también hay enfermedades mentales, hay enfermedades emocionales y enfermedades espirituales. Simplemente es un desequilibrio. Nosotros somos cuerpo, mente, alma y espíritu, no solamente somos nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando hay una enfermedad que física y a veces también mental, pero principalmente cuando ya los órganos físicos, este maravilloso templo deja de funcionar y ya estamos, o sea, el diagnóstico es tal que el médico o la junta médica da el parte que no hay nada más que hacer, pues toda la familia entra en un proceso precisamente de duelo, incluyendo a la persona que está llevando la enfermedad. Y pues de eso es lo que vamos a tratar hoy, porque nunca es bueno tener esta información como prevención, pero jamás vamos a estar preparados para enfrentar, o sea, en ese momento es cuando nos conocemos y nos ponemos al límite. Entonces, es muy bueno hacer estos temas de psicoeducación y a nivel espiritual también, como prevención, pero por si acaso tenemos que enfrentar una situación así o que conozcamos a alguien que esté pasando por una situación así, pues poder brindar la herramienta adecuada y el apoyo, porque todo es el apoyo desde nuestro ser, de la forma adecuada y respetar cómo lo vive cada uno de los miembros de la familia o de nuestros amigos, de nuestras personas cercanas. Entonces vamos hoy a continuar. Si usted no vio el video anterior del encuentro anterior, yo los invito. En Facebook está y en el canal también ya está compartido. Lo compartiremos hoy y especificaremos que es el primer encuentro donde está la introducción, que es la primera partecita, y aclaramos ciertos conceptos allí para dar paso a esta segunda parte, a este segundo encuentro. Te voy a pasar la lucecita, la antorcha a ti, Raquel, para que pues tú desde tu experiencia, porque vamos a hablar sobre casos reales cotidianos y yo voy a hablar, no voy a mencionar qué o quiénes, no voy a decir nombres, pero sí voy a nombrar también los casos reales que estoy teniendo en este momento
porque desde la realidad es donde podemos nosotros aprender, aparte de la teoría, ¿no? Porque tenemos los libros, las teorías y todas las ayudas, pero la realidad es otra. Entonces te doy la palabra, me voy a silenciar y ya tienes micrófono abierto, listo, perfecto. Hola, buenas tardes, soy Raquel de España y bueno, en el primer encuentro expliqué un poquito por encima mi experiencia con el fallecimiento de mi padre. Entonces, a mí hoy me gustaría hacer un poquito de reflexión después de cuando se diagnostica una enfermedad terminal, cómo lo podemos llevar cada miembro de la familia. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente, todas las personas lo encajan y lo viven y lo experimentan, pues sabiendo gestionar sus emociones de una manera completamente diferente. Yo también me gustaría hacer un poquito de hincapié a los recursos, a las herramientas que yo me acogí para poder pues, sobrellevar tanto el proceso de la enfermedad como cuando falleció, pues cómo poder superar y vivir mi duelo, que fue completamente diferente mi duelo al de que pudo vivir mi madre, al que pudo vivir mi hija, al que pudo vivir mi marido. Entonces, por ejemplo, mi duelo, cuando acabemos con la enfermedad de muchísimos años, mi duelo tuvo casi todos los procesos. Tuvo, como explican en muchos libros, bueno, nos lo podemos, si leemos libros y nos informamos, y es real. Pero hay veces que te estancas más en un estado o en otro. Yo, como fue una enfermedad terminal de muchísimo tiempo y yo ya estaba introducida en el mundo espiritual, tuve la gran suerte de ir viviendo cada etapa sin encallarme, sin aceptando el dolor, pero sin recrearme, porque entendía que todo era un proceso y la espiritualidad me llevó a poder ir pasando de etapa a etapa. Nunca se está preparado, es lo que comenta Jenny. Jamás se está preparado. Jamás hay un manual que te diga ahora vas a estar en la negación, ahora vas a estar... Porque ya os comento que cada persona lo vive completamente diferente, por la situación que tenga, por el estado en el que ha vivido la enfermedad, cómo la ha sabido sobrellevar, en su crecimiento de conciencia, dónde está en ese momento espiritualmente. Imaginaros, mi madre, por ejemplo, no es una persona excesivamente espiritual, pero sí que es muy creyente. Entonces ella se movió con la fe. Ella sabía que mi padre había trascendido con Dios, que estaba en un lugar mejor, pero sí que se encalló porque su experiencia es que está sola, que vive sola. Al final nosotros tenemos un núcleo familiar que es yo, mi marido y mi hija, donde te permite también desconectar. Y ella, pues esos momentos, quizás en según qué etapa se ha atascado un poquito más. No es lo mismo perder tu compañero de viaje, como no es lo mismo perder un hijo, como no es lo mismo perder un padre tras una enfermedad, como tampoco es lo mismo perder una pareja, un amigo. Cada caso es diferente y cada persona lo vive diferente. Yo quisiera hacer sobre todo remarcar mucho que cuando lo vives desde la espiritualidad todo es mucho más llevadero. Cuando te preparas, como dice Jenny, te informas, te empiezas a comprender, a tomar conciencia que nacemos y morimos, que todo es un proceso, pues entonces las etapas son más livianas. Yo, por ejemplo, a mí me costó muchísimo más emocionalmente vivir la enfermedad que cuando llegó el momento del traspaso, cuando él falleció. Me producía mucho más dolor el vivir el sufrimiento de esa persona, me angustiaba muchísimo más el día a día, sus limitaciones. En cambio, mi madre, por ejemplo, no. Mi madre, de una manera egoísta, ella era su cuidadora, ella le parecía bien, le parecía
bien, cuidarlo, lavarlo, levantarlo, darle los alimentos. Mi hija el proceso de la enfermedad tampoco lo vivió, porque ella iba a verlo, pues siempre estaba contento cuando ella iba, entonces ese proceso tampoco lo experimentó de una manera emocional difícil. Y por ejemplo mi marido, que no es su padre, que era su suegro, pues lo pudo vivir todo mucho desde fuera. Se preparó diferente, él era el que iba a los médicos, porque era como la cabeza fría, la parte mental tranquila, porque el apego y emocionalmente él estaba como más preparado. Por eso siempre quiero decir, pues eso, ¿no? Que según el vínculo, el apego, tus emociones, como seas como persona, yo me consideraba una persona muy obsesiva, porque cuando diagnosticaron la enfermedad de mi padre, yo pues desarrollé un TOC a la enfermedad, miedo bueno, al sufrimiento, lo palpas, lo vives cada día y entonces pues ahí quizás yo no sabía salirme de ese bucle en el que entraba, por eso busqué muchísima ayuda y para poder sobrevivir y para poder al final, tenía mi casa, tenía mi hija, tenía mi madre y tenía que seguir hacia adelante. Entonces yo encontré muchísimas técnicas, pero a mí la que más me ayudó fue, yo soy una persona muy mental también, y la que más me ayudó a salir de mi estado mental obsesivo y de angustia y de preocupación y de maquinar qué es lo que iba a pasar, cuándo iba a pasar. No era capaz de irme de vacaciones por si llegaba el momento. Entonces yo limité muchísimo mi vida a por y para la situación que estábamos viviendo en casa. Entonces yo vi que mi vida tenía que continuar, no sabíamos el tiempo, fueron 16 años, pero quizás los 3 últimos años fueron los más complicados. Y entonces en el momento en que yo, bueno, empiezo a buscar, encuentro Ho'oponopono, autoidentidad a través del Ho'oponopono, y eran unas herramientas, eran unas palabras gatillo, bueno, eran una resolución de problemas. Empecé a tomar cursos, y eso me ayudó muchísimo porque era una manera de distraer mi mente, de cogerme a un recurso muy fácil, muy práctico. Luego encontré a Jenny, que también me ayudó muchísimo. Y bueno, al final es eso, ¿no? Yo quiero diferenciar que cada persona vive el duelo de una manera diferente. Cada persona, según emocionalmente como esté, es capaz de sobrellevarlo de una manera o de otra. Por ejemplo, mi hija, y esta es una anécdota que me gustaría explicar, porque nuestros hijos son nuestros maestros y cuando no están contaminados por tantos juicios, tanta obsesión, que son almas como más puras, más limpias. Mi hija se daba cuenta, por ejemplo, que yo padecía muchísimo. Y cuando mi padre falleció, mi hija íbamos en el coche y íbamos a una extraescolar y me comentó, bueno, ahora el abuelo ya no está, pero cuando ya veas una ambulancia no tendrás que dar la vuelta. Y entonces ahora sabemos que él ha dejado pues de padecer y ella también vio que muchas obsesiones pues a mí también se me terminaban. Cada persona es diferente, no se está preparado jamás. Lo que hay que intentar es prepararse de una manera amorosa y ir pasando, y ir viviendo y ir aceptando cada etapa sin prisa, sin prisa pero sin pausa, sin detenerse. Por ejemplo, mi madre se ha recreado mucho en la situación de estoy viuda, estoy sola, esto es muy complicado y entonces pues si tiene que ir avanzando pues se atascan, entonces pues hay que pedir ayuda y ya está, esa es mi experiencia y no sé qué más podría explicaros. Em, Te doy con todo mi corazón las gracias y yo te dije, tienes que contarlo así a viva voz con todo tu corazón y darnos de pronto un recurso, ¿no? O sea, nos mencionas el
Ho'oponopono, nunca lo puedo mencionar bien. Ho'oponopono. Ho'oponopono, bueno, sí que también tengo algo de idea y me parece una herramienta maravillosa que le llena a uno de paz y de hecho el origen pues viene desde Hawái y todo lo que corresponde esa isla maravillosa que es el ancla de la paz del mundo, porque es así, allá hay un templo maravilloso de la paz y es el que sostiene hacia todo el mundo. Deberíamos ser conscientes de ello. Entonces, esa experiencia, yo te estaba escuchando, Raquel, y escribí tal cual, porque ese ejemplo es el que podremos nosotros tomar aquellas almitas o familias que estén pasando por ello, que créeme que conozco personas, o sea, por eso es que yo trato el tema, porque lo identifico como necesidad para trabajar de esta forma. Y sé que hay personas que están empezando a vivir la situación y tú mencionaste algo, o sea, no sabemos el tiempo, dijiste fueron 16 años, ¿no? Entonces, con subidas, bajadas y con incertidumbre, ¿no? Porque nos invade el miedo de algo inevitable. Mencionaste algo muy importante y es que tu perspectiva como hija, ¿no? Tu visión y tu vínculo hacia tu padre como hija y de cómo viviste la enfermedad, porque sé también de tu mano el rol que tomaste con él y todo lo que viviste. Tú, mientras que estuvo enfermo, pues fue lo más fuerte, ¿no? El ver, y esto lo enfrentan las personas, créeme, llegan a decir, yo quisiera tomar el lugar de él o de ella. Y ahorita tengo el caso de una familia, lo dejé en el audio en Telegram, ¿no? De una familia que está viviendo, no, el caso de su hija, o sea, la niña tiene 3 años y esto también es algo, también lo vivimos de frente, de lejos, pero de frente. Los hospitales tienen cantidad de niños oncológicos en tratamiento, niños, que uno ve un niño y manifiesta la vida, ¿no? Y en un tratamiento tan largo y prolongado y doloroso como son las quimioterapias, radioterapias y todo este tipo de cosas, transfusiones, bueno, chuse y todo lo que corresponde a estas enfermedades terminales que son una agonía total. Eh, eh, y un niño es vida, ¿no? Y tienes un hijo para dar vida y para continuar el legado del clan, sin importar si es bueno o malo, o sea, es vida. Y pues pasan este tipo de situaciones que tienen su razón de ser, su causalidad, porque nada es casual, pero no deja de doler y no deja uno, o sea, el tema es centrarnos hacia el aprendizaje y hacia la espiritualidad. O sea, para mí también le doy el número 1 hacia la espiritualidad más que a las creencias de los rituales o creencias que traigamos, que también es muy importante y respetable y está muy bien, pero la espiritualidad es el reconocer que de verdad, y ese será un tema el cual vamos a tratar en estos encuentros, lo que es muerte y vida, ¿no? O sea, no hay muerte, es transformación, pero no todo el mundo tenemos esa conciencia y de acuerdo a eso también nos duele y nos da miedo esas situaciones, ¿no? Y por eso para ti, pues cuando llegó el momento de que ya paró el sufrimiento, que uno dice descansó, descansamos, porque no descansó solo él, descansó el entorno familiar, ¿sí? Hasta uno dice, hasta el médico, hasta el hospital, hasta los que trataron que eso tampoco, humanamente no es fácil tratar a un paciente tanto tiempo para el personal médico. Entonces, descansamos y viene el proceso de la aceptación y del manejo de todo lo que viene después de cuando trasciende el alma, ¿no? Entonces, bueno, escribí varias cosas, ¿no? Y lo resalté acá. Nombraste las etapas del duelo y la educación que viene en cada persona. Cuando nosotros, y ahorita existe Google, entonces generalmente me sale un grano, inmediatamente yo me voy a mirar a Google qué dice que es rojito y que tiene el puntico, será varicel. Yo ya me voy, miro y me educo con Google. Entonces eso es bueno y no es tan bueno, ¿no?
porque se vuelve uno a veces, yo soy mi propio psicólogo o soy el psicólogo de los demás porque lo leí acá y lo dice, pero sí es bueno saber y que hay un proceso, ¿no? Mencionaste eso y también mencionaste, hay que pedir ayuda. ¿Por qué? Pidan ayuda, o sea, uno se niega a pedir ayuda, asesoría del pastor, del guía espiritual, del sacerdote, de personas que tengan, por ejemplo, estos grupos, que tengan la idea y que me puedan asesorar un poquito más por la experiencia y por el conocimiento de qué es lo que está pasando, porque es que cuando un duelo, y por eso tenemos este grupo, cuando un duelo no es resuelto y llevado de la forma adecuada, pues puede generar una enfermedad mental, ¿sí? Y puede terminar una vida, o sea, cuando las personas, o sea, he escuchado a veces, mi abuelito se llevó a mi mamá, dicen, sí, es que mi abuelito se murió o lo mataron y eso se llevó a mi abuela. O sea, es una jerga, pero tiene toda la razón. Es porque no se le da el manejo adecuado a esa situación tan dolorosa que puede afectar de acuerdo al vínculo con la persona que trasciende o a la situación, puede afectar y eso genera un dolor, una marca transgeneracional que para la descendencia, por eso esto es tan importante, para la descendencia, pueda que no se lo lleve, como dice, o sea, no se murió de tristeza, pero sí puede desencadenar una adicción, porque hay un vacío emocional en el árbol familiar. Esa es la respuesta, una de las respuestas a las adicciones. Luego viene pues el tema de el consumo, cualquier tipo de adicción, pero son vacíos emocionales que la familia, el árbol familiar, por ley busca llenar con cualquier cosa. Y pues en la cualquier cosa viene la tentación y entonces ¿sí? Y uno, cuando llegan las adicciones, uno empieza a mirar el árbol familiar, qué pasó, pérdidas y todo eso, y pues bueno, empieza a resolver. Pero si se puede prevenir, que es lo que estamos haciendo ahora, pues qué maravilla. Y si usted tiene ese conocimiento y se lo puede transmitir a sus hijos, tu hija, que tú dices, nuestros hijos son nuestros maestros, ellos son más resilientes que uno, aunque ellos también pasan por sus duelos y hay que estar muy atentos a ese Sí. apoyo y a esa asesoría con nuestros chicos, porque cuando ellos están en etapas tan vulnerables a nivel emocional, en la adolescencia y todo el desarrollo cerebral que no se sabe, que nadie lo comprende más que si uno se psicoeducamos nuevamente a la psicoeducación. Entonces hay un riesgo muy grande, vuelvo, de llenar esos vacíos con lo que no es. Y la rebeldía y la incomprensión de los padres o el creer que los padres están en contra de los chicos, eso creen los chicos, ¿no? Entonces los lleva a tomar caminos o rumbos que no corresponden y pues bueno. Entonces son muchas cosas las que se pueden prevenir con todo este tipo de talleres o encuentros que pueden ayudar a la familia y prevenir muchas cosas. Entonces, rol de cada uno. La espiritualidad y las creencias. Tú dices, mi mami es creyente, muy creyente, pero no se va tanto hacia la espiritualidad. ¿Y qué diferencia hay, no? Yo lo resalté acá porque eso también puede ser un tema para tratar. El buscar ayuda y bueno, todo depende también de la experiencia de vida. El autoconocimiento, tú mencionaste algo, ese esa observación, por más mental que eres y por más miedos y por más cosas, ese autoconocimiento, pues uno mira para adentro para saber que si yo estoy así, pues es por esto y lo puedo empezar a manejar. Ese mirar para adentro, no empezar hacia afuera y culparnos los unos con los otros, es también muy importante porque también nos permite comprender que tú, por ejemplo, Raquel, lo viviste de esa forma, pero tú miras a tu mamá con un amor, se tienen igual la una a la otra, ¿no? Porque es un círculo pequeño, pero esto se puede extender hacia los 10 miembros de la familia que estén. Pero tú conoces a tu mamá y tú la comprendes. Sabes que ella está viviendo, o sea, que se puede estar enojada, amargada, triste o feliz o lo que sea, o que se limita hacia su vida porque aún está en una etapa del duelo. O sea, es de reconocer y eso te permite comprenderla.
comprenderla para poderla, no, ella elige, uno sabe que ella elige, pero no te cargas con lo de ella, simplemente la comprendes y estás ahí para lo que necesite. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienes algo más para agregar? Se me fue algo de lo que mencionaste. Es un ejemplo vivo. No, Bien. simplemente todo muy bien. Voy a complementar con una lecturita que tengo, un parrafito. Antes voy a dar el paso a María y María nos va a hacer también una lectura maravillosa. Pero esto me parece que esta pequeña metáfora nos queda súper bien acá, como digo yo, la cereza al pastel. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente, fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca a ellos se enciende. Es así como podemos identificar que todos nuestra chispa es diferente y esa chispa se llena de experiencias. Sin embargo, nos necesitamos las unas a las otras, porque para eso estamos. Ahora sí, María, te doy paso. Creo que tengo que activarte tu audio. Sí, ya está. Ya, ¿no? Ok, voy a ponerte como anfitriona para que no tengas lío. Listo. Ya eres anfitriona. Revisa. ¿No? No, ya no puedo modificar nada porque te dejé como anfitriona. Sí, eres anfitriona. Eh, inten- intenta, ¿qué te digo que intentes? Es que si yo apago mi micrófono, ya me puse de anfitriona yo. Y te doy para activar audio, ¿no? Te puse como anfitriona también. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Ay, es que le estoy dando esa otra María, perdóname. Ya, ya. Listo, Ahora ahora sí. sí. Ay, perdón, estaba Y tenemos a yo, otra María acá y la estaba, no era ella. ¿qué Perdona. le pasa? Dije, no sé, pues mi teléfono está bien, según yo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María, de acá de México. Y bueno, les voy a leer un pequeño párrafo que se me hizo muy interesante.
y bueno, les compartiré algo de este párrafo desde mi experiencia, pero primero se los voy a leer. Voy a apagar mi cámara porque voy a leer desde el teléfono, Jenny. Dale. Sí. La vida a veces nos duele. Así, con un enunciado simple y rotundo, establece la primera noble bondad de Buda en su sermón de Benares y nos duele de manera relativa, parecida a todos, aunque se expresen de formas variadas, muy variadas, con el desamor que recibimos de los demás o con lo que nos envenenamos a nosotros mismos, lo que construye tal vez una de las mayores plagas psíquicas de nuestro mundo contemporáneo. La falta de genuino amor propio, con abandonos, con traiciones, con expectativas frustradas, con riesgos, no, nos asumimos caminos caminos no comprendidos, muertes, pérdidas, violencia e injusticia de distintos tipos, culpas, engaños, enfermedades y fragmentos de realidades indeseadas como estos. Perdí a mi madre cuando era muy niña. Muy a menudo noto sentimiento de falta y extrañeza, un vacío que nada llena. No logro, segundo punto, no logro encontrar mi camino profesional ni sostenerme económicamente. Me siento sin estima, fuera del círculo de éxito y me avergüenza pedir ayuda a mis padres y a mis 40 años. Me paso la vida de un trabajo equivocado haciendo algo que no me agrada y, y con él y con el hombre equivocado que, que me deja de querer. Mi marido me acaba de dejar después de 30 años, de 35 años y de matrimonio y no me lo esperaba. Me dijo a bocajarro que se había enamorado de una mujer muy joven y se fue. No logro embarazarme. Ya voy por el 8º intento. Empiezo a pensar que no seré madre. Mi hijo tiene problemas escolares y y su comportamiento es muy agresivo. No tuve el valor de seguir a la mujer que amaba y ahora es tarde. Aba- Abandoné la escultura y me convertí en alguien económicamente exitoso, pero nada ha sido comparable al viejo placer de dar forma a las cosas. Ahora, penosamente, es tarde. Me han diagnosticado leucemia. Estaba, estaba cansado, acudí por precaución al hospital para que me hicieran una, una analítica y de pronto me soltaron la noticia de leucemia miloide. En un instante estalló de normalidad, en un estadio de normalidad de vida. Mi pareja me trata mal. Hace tiempo que quiero separarme, pero no acabo de atreverme. Nuestro hijo murió atropellado por un tren con 13 años y se nos fue la alegría completamente. Tuve un tiempo de drogas y mala vida. Abusé física y emocionalmente de mis hijas. Ahora he abierto los ojos, lo veo y me quiero morir. Nos ilusionaba mucho viajar por el oriente. Nunca imaginamos que lo que nos ocurriría
Sufrimos un secuestro que nos abocó a una profunda impotencia y de desprotección. Tenemos que teníamos ser asesinados. Por suerte fuimos liberados y al cabo de una semana y después de esto no volvimos a ser los mismos. La depresión y un difuso sentimiento de extrema fragilidad nos acompaña. Bueno, este texto se me hizo muy importante y bueno, yo les quiero compartir algo, pues, desde mi experiencia. Eh, Ahora sí que me identifiqué con uno de los puntos, que es, em, hubo un momento en mi vida que sentía que no tenía como el rumbo, como que nada me gustaba, no sabía no sabía para dónde ir, me sentía incompleta y yo creo que a través de un accidente que tuve, que empecé pues, ahora sí que Dios me dio una oportunidad. Yo pienso que para, para ir, buscando esa falta de amor propio, esa falta de muchas cosas que yo sentía que me hacían sentir incompleta. Y yo creo que gracias a ese accidente tuve el tiempo de hacer una introspección y buscar ayuda, ahora sí que estuve mucho tiempo, muchos años en la búsqueda de, de esa parte, de esa parte de mi alma, porque me di cuenta que era algo que le hacía falta a mi alma y empecé, empecé a buscar y estudiar y eso pues me llevó a ir poco a poco recuperándome, a, darle un sentido a mi vida, a que me gustara estar aquí en este mundo, disfrutar de lo que Dios me dio, de la vida que Dios me dio. Y bueno, para mí eso fue muy importante en mi vida. Ese fue algo que me marcó mucho y se los quiero compartir porque sé que hay muchas personas que de repente pasan por esa situación y que no sabemos y que pensamos que a lo mejor es algo que no tiene remedio, que a lo mejor así va a ser toda la vida, como que empezamos a hacerlo ya como ya una cotidianidad y no es así, no es así. Yo creo que debemos de encontrar el sentido a la vida, buscar siempre la ayuda y yo creo que Dios nos va poniendo a las personas, nos va poniendo los cursos, nos va poniendo todo, pero sí es bien importante que le demos esa importancia cuando tenemos algo, sentimos algo, o hacerle caso a nuestra intuición, porque muchas veces dejamos que las cosas pasen y después eso como que siento yo que nos va llevando a algo más grande, a tener alguna enfermedad o nos lleva como en mi caso a un accidente que me tuvo pues como 2 meses convaleciente. Entonces pues no es necesario a lo mejor de repente llegar a ese extremo cuando podemos, si nos ponemos un poquito a pensar y a sentirnos, yo creo que podemos evitar muchas cosas que no nos gustan o accidentes o enfermedades. Entonces se los comparto pues desde mi corazón, desde mi experiencia, porque creo que podemos hacer mucho
podemos hacer muchas cosas para sanarnos y para poder disfrutar lo que Dios nos ha regalado, que es estar aquí. Y bueno, pues ese es era lo que yo les quería compartir desde mi vivencia, Jenny. Muchísimas gracias, querida María Guadalupe. Qué hermosura. Y bueno, hace uno la lectura y efectivamente no es casualidad. Y me gustaría mucho, la voy a compartir la fotico en el grupo para que lo tengamos todos y volvamos a leerlo y decir, pues me identifico con, ¿no? Porque es una metáfora, perdón, metáfora fue lo que leí, es una lectura o un caso que nos menciona ahí el autor, porque es un libro maravilloso que también les daré el título, eh, que pone el ejemplo de cómo se relaciona el manejo de una pérdida, que la historia es que perdió a su mamá, ¿cierto? Pues se puede manifestar en diferentes cosas a lo largo de su vida y experiencias hasta que cuando le damos el manejo, hasta cuando pedimos la ayuda, hasta cuando nos decimos, como dice María, en ese momento el sacudón fue tan fuerte, empecé a buscar ayuda. Lo primero, mira, yo escribí acá. Es tu elección, porque finalmente tú eliges qué hacer con las situaciones lo que le pase a uno, ¿no? Me pasa a mí y yo lo vivo, como nos dijo Raquel, cada uno lo vive de la forma, de acuerdo a su experiencia y a su nivel de conciencia. Pero es mi decisión elegir cómo voy a vivir esa pérdida, en este caso que estamos hablando de pérdidas, cómo voy a vivir esa experiencia, qué voy a hacer. Me quedo en la cama postrado, o sea, ¿qué pasó? Me quedo en el sufrimiento, me victimizo porque hay personitas que si no tienen esa perspectiva, me quedo como víctima esperando a que decimos acá, por obra y gracia del Espíritu Santo simplemente suceda algo. O es mi decisión aprender de esa situación y empezar a buscar lo que el alma, a escuchar a mi alma y lo que el alma me está pidiendo para salir de esa situación. Es lo que muchas veces todos los días hablamos en los grupos, en los mensajes que recibimos y todo ello es llevado a la realidad, porque eso es una realidad. Y a cada uno nos pasan cosas diferentes, pero todos tenemos la elección. Y tú escribiste y empezaron a llegar, o sea, yo me moví, abrí los ojos y empezaron a llegar las cosas, los talleres, las personas que te guiaron y todo. Porque es que si uno no pide, pues no le llega. Pero si ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que pedir, eso hace parte del autoconocimiento que mencioné antes, el auto. Y empieza uno a encontrar y a conectar con lo que tú llamas la intuición, es esa chispa divina, lo que te va guiando, la experiencia y parte de la misión que nos corresponde, porque por algo nos pasan las cosas que estamos viviendo. Eso no es casualidad, las casualidades no existen, ¿sí? Ni la suerte tampoco, no existe. Lo que nos pasa es para aprender y porque usted ya está determinado la experiencia que va a tener. Lo que pasa es que sí influye la decisión, la elección, el libre albedrío, y ante ello nadie se puede interponer. Usted eligió dar clic y entrar aquí y estar escuchando esta charla y sumarse a estas luces, como leí en la metáfora, cada uno es una luz, es una antorchita, y habrá uno que alumbra más que otro y otro menos, y cada uno lo hace a su manera, pero somos luces, y tenemos esa luz, algo tiene que manifestar, es empezar a sentirla, a escucharla y a darle vida y amar la vida, porque esa es la oportunidad que tenemos. Y de esa forma yo puedo decir y dar pie al siguiente encuentro bueno, no, el siguiente encuentro va a ser un conversatorio, pero dar pie a que en realidad no existe la muerte, o sea, todo es vida. Pasa que de acuerdo a esas experiencias, a los traumas, a los dolores, a los vínculos y a todas las situaciones que vivimos con esas personitas que trascender es diferente a morir, que trascienden, entonces
pues ahí eso es lo que me apega al dolor, al sufrimiento, al no dejar, al no avanzar o al estancarme en esa situación, en esa tristeza que genera una pérdida. Esto aplica no solo para la muerte, y eso que estamos hablando de enfermedades terminales, sino para, por ejemplo, los divorcios, para pérdida de cuando por accidentes perdemos alguna parte de nuestro cuerpo, para cualquier tipo de pérdida. También usted puede padecer esto si pierde su empleo. Eso pasan cosas, o sea, se le moviliza a usted. Es un cambio total. ¿Qué va a hacer? Pierde su empleo, ¿qué va a hacer? También es una oportunidad de transformación, transformación. Muchas gracias, mi bella María, que nos apagaste la cámara, pero bueno, me hiciste atrás. Listo. Entonces, yo voy a finalizar con estas maravillosas. Yo dije, voy a hablar de este caso, pero entonces quiero poner la teoría aquí en la práctica, porque me parece, o sea, esta es la teoría, ¿no? Me parece que es importante, ya hablamos de los casos, de lo que les mencioné y me la paso mencionando, la psicoeducación. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos, Jenny? ¿Qué hacemos? Estoy con mi familia, mi papá está enfermo, está con, la mayoría de casos que tengo son cánceres, pero hay otro tipo de enfermedades terminales, ¿no? Por ejemplo, también hay uno una esquizofrenia. Imagínense la esquizofrenia, y yo tengo en mi familia tenemos una tía con esquizofrenia, pero una esquizofrenia también es pues es un deterioro mental, es una enfermedad mental, ¿cierto? Y pues a su vez emocional, control de emociones, pero también en su tratamiento y todo, ella es terminal, o sea, no se cura y se va deteriorando, y cuando ya llega a la fase terminal es muy dura para toda la familia. Entonces hay diferentes tipos de enfermedades. Los casos que tengo ahorita son cánceres. El cáncer es una de las enfermedades más duras. Los tratamientos son muy pesados, muy fuertes. Y los que pues ya pasan a la fase ya que no, es muy dolorosa esa enfermedad. Y pues a nivel orgánico pasan en su cuerpito, es muy fuerte ver y asistir a esos pacientes y a la familia. Entonces aquí yo mencioné una lista, si usted quiere tomar apuntes, igual el video va a quedar, yo lo subimos y queda para siempre para que usted lo pueda ver. Pero me gustaría mucho que tome apuntes si está pasando por una situación así o conoce a alguien para que lo tenga allí. Entonces, lo primero es identificar la enfermedad y identificar qué miembro de la familia está padeciendo la enfermedad. No es lo mismo que sea un papá, que sea un hijo, que sea cada uno desde su rol, y pues como afecta a todo el sistema, es diferente, ¿no? Pero cuando usted conoce la enfermedad a las personas a veces vamos al Google, ¿no? No les gusta saber y solamente se atienen a veces a lo que el parte médico, y eso no es suficiente para reconocer y empiezan a vivir un grado de extrema ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando la enfermedad va avanzando, y si es un paciente que está en casa y el enfermito, la personita empieza, por ejemplo, a ahogarse, a respirar muy rápido, entonces viene, se está ahogando y no sé qué, haga algo y todo ese tema, y se enferma el cuidador. Entonces, si aprendemos a tener la perspectiva desde la educación de saber qué síntomas está padeciendo o va a padecer, es posible que padezca, si es una diarrea, si es una dificultad para respirar, si es que de pronto no va a comer, va a perder el apetito. Entonces, porque usted dice, pero es que no está comiendo, pero si es que eso hace parte de la enfermedad, porque es algo aquí que se le cierra el esófago. O sea, identifique la enfermedad, conozca la enfermedad y lo que puede llegar a suceder, pero no con el hecho de ser amarillista, sino para prepararnos. No va a evitar el sufrimiento, pero sí a nivel de la ansiedad y del manejo. De pronto usted puede contratar, sí, o sea, contrata a uno o habla con el médico cuando lo atienda, o le pide el favor a una enfermera. Las enfermeras tienen, no, es diferente, ellas tienen el rol de cuidadoras, o los enfermeros de cuidadores, y ellos nos pueden brindar toda la ayuda necesaria
de lo que necesita un paciente en casa y podemos nosotros pedirles, o pues ya si usted puede contratar un enfermero para ello, pues maravilloso, pero yo sí les digo que es mejor, yo soy enfermera, entonces muchísimo mejor si la persona, si los familiares saben y conocen desde el más chiquito, desde los niños que pueden estar ahí hasta el más grande, que todos conozcan qué enfermedad es y qué síntomas presenta esa enfermedad y cómo puede irse prolongando en su deterioro. También esto va a ayudar a aceptar que pues cuando vaya surgiendo, vaya pasando, o sea, que vaya pasando ese deterioro, pues eso le va a pasar al paciente. Entonces, también aquí viene el siguiente paso. Yo me voy a poner en el lugar, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Digamos que es mi tía o mi tío, ¿sí? Entonces, yo me voy a poner en los zapatos de mi tía o mi tío o de la persona que esté viviendo la enfermedad. Yo me voy a poner allá. Imagínense, o sea, usted está bien aparentemente físicamente, ¿cierto? Y usted a veces quiere ser ese protector y cuidador y todo ello, pero tanto cuidado, tanto amor a veces empalaga, dicen. Y yo que soy bien amorosa. Y a veces me da hasta miedo expresar tanto amor porque tanto amor a veces empalaga. Entonces, para la persona que está en esa camita, que está viviendo esa experiencia, no es fácil. Su dignidad se pierde. El empezar a depender cuando usted se baña, se peina, se pone un labial si quiere y hace lo que usted quiere con su cuerpito, ya empieza usted a depender a veces hasta de que le pongan el labialito, de que le pongan la cremita, de todo, la caja de dientes, todo depende de ese cuidador o de esos cuidadores y eso no es fácil, dar ese paso no es fácil. Eso causa enojo, rechazo, tristeza, depresión. Y si eso sucede, pues el cuidador o los cuidadores, primero, saber que esto puede ocurrir, estar preparados para utilizar técnicas para poder llegar a esa persona. Y lo más importante es la comunicación, hablar. Mira, mamá, yo sé que esto está pasando, pero pues es algo inevitable. Hay que decirlo, por más de que, ay, pero, bla, 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 en algún momento eso se va a aceptar. Usted hágalo, dígalo, edúquese o eduque a los que están alrededor para que en algún momento surja ese cliccito y pues bueno, que hijo de madre, ya me tocó aguantarme que me cambien el pañal y ya está viene el buen humor. También es muy importante y lo comenté ayer con una de mis pacientes, ¿a dónde estamos poniendo la atención? Si nos estamos centrando únicamente en la enfermedad, en el pobrecito, el dolor, es que se ahogó, es que le pasó esto y esto, y la vida es una sola, y qué tal que solamente nos queden estas últimas 3 horas, y todo el tiempo fue en ese pobrecito, no sé qué, ¿por qué no leemos un libro? ¿Por qué no nos contamos un chiste? ¿Por qué no nos reímos de la enfermedad? En este caso, el buen humor o la personalidad de cada uno puede resaltar y puede hacer de esa experiencia, no con tono burlesco, sino algo un poco más agradable, pensando en el confort de la persona que está en la cama o está viviendo esa enfermedad, pensando en ese confort y de hecho de los que están alrededor. Cuando uno conoce, por ejemplo, si es una pérdida de conciencia, un estado de coma, una pérdida de conciencia, cuando uno conoce a la personita, o bueno, también puede ser por mi gusto, yo que amo la lectura, entonces yo siempre les digo, léanse un libro, léale el libro, léale los cuentos, vuelvan a la infancia, lean, si nunca le leyeron un cuento, pues es el momento de hacerlo. Aprovechen esta oportunidad, ¿sí? Dese un spa, haga de cuenta que eso es un spa y póngale los limoncitos en los ojos, hágale una mascarilla, invéntese algo, ponga música, porque los sentidos todavía están, y si todavía están, o sea, si están pasando por días de estado de cama y todo ese tema, es porque algo falta y depende, volvemos a la elección, ustedes eligen qué hacer. Entonces, busquen recursos para hacer de esta etapa tan dolorosa y tan fuerte algo que sea un poco agradable. Pónganse de acuerdo en familia, lleguen a acuerdos para que todos se turnen, para que la carga no sea tan pesada, porque hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador. Cuando son 10 hermanos y solo es una persona la que está
cuidando a la mamá o al papá o a quien sea que esté, ¿sí? Solo es una persona. El síndrome, esa persona está 24 horas en la mañana, en la noche, a qué horas duerme, a qué horas tiene vida. Resulta que ese cuidador también tiene esposo o esposa y tiene hijos y resultó que le tuvo que haberlo dejado tirado, dejar su vida 6 años por estar cuidando una enfermedad terminal. Entonces ahí son físicamente y psicológicamente, pues es esa persona afectada y esa persona pues todavía tiene vida. Y cuando vuelve ella a retomar, pues han pasado 6 años, el esposo le fue infiel porque pues no tuvo vida. O sea, hay que pensar en todo ello, maximizarlo un poco para poder actuar desde esa perspectiva empática y evitar que todo el sistema familiar se vaya y se hunda con esta situación, pues que es trágica, pero que se le puede dar un manejo adecuado. Y todo depende del canal de comunicación que tenga todo el sistema familiar. Todo eso depende. Entonces, como les dije, el enfermito pues pierde totalmente su independencia y la dignidad y eso es un factor muy importante para reconocer. Importante calmar el dolor, ponernos en el lugar de esa persona. El dolor tanto físico para una enfermedad que es dolorosa, cuando por ejemplo la artritis o esas degenerativas a nivel de los músculos que quedan así tiesitos y les duele, ¿sí? Entonces, toda esa parte dolorosa hay que generar ese confort físico, pero también a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Volver a aprovechar esos instantes que no se sabe si son días, meses o años, pero aprovecharlos al máximo, aprender a aprovecharlos al máximo. Créanme que de esa forma se hace más cortico el padecimiento. Y valorar la vida. Como lo dijo María, ese accidente me dijo a mí, oiga, sacúdase, despiértese y valore su vida. Valore su vida. Entonces, eso que le puede estar pasando a mi tío, a mi tía, a mi primo, a mi mamá o lo que sea, pues algo me muestra a mí. Y si yo me voy hacia ese aprendizaje, comienzo a valorar la vida y es lo que yo puedo extender hacia mis hijos, mis nietos, hacia quienes estén alrededor, hacia un amigo, o por lo menos yo lo hago con ustedes, por ejemplo, es valorar la vida y transmitir esa vida. Mucho respetar el proceso espiritual y empezar a prepararse, ¿no? O sea, lo hacen a veces en secreto y les cuesta tanto el tema de, por ejemplo, preparar los papeles no sé, eso le da también tranquilidad y confort al paciente, a quien está viviendo la enfermedad. De sus bienes, por ejemplo, de su herencia o de lo que sea, pagar sus deudas, porque no todos son, sí, pagar sus deudas, reconciliarse con personas. Uno dice, venga, pues perdonémonos, hagamos algo. Ah, dice, pero después dice, pero yo no lo hicieron en vida, pero tuvo 20 años para hacerlo. Bueno, pero por algo está sucediendo esto y si usted tiene la oportunidad de hacerlo, así sea los últimos 10 minutos, hágalo. Eso le va a dar tranquilidad y le va a dar una enseñanza. No pierda la oportunidad de hacerlo y no permita, no cohíba a esa personita que está pasando por esa situación, por ese padecimiento, por ese dolor y que se está sacrificando por el clan, porque finalmente una enfermedad terminal es un sacrificio por el clan, por sí mismo y por el clan. Entonces, permítale que esa persona se reconcilie consigo mismo y con los demás. ¿Qué tendrá esa persona por hacer? Y respetar, digamos, uno puede prepararse, cuando yo les decía esto, les cuesta aceptar, prepararse en el tema de dónde elegir, por ejemplo, mi tumba o qué quiero yo hacer. Esto hace parte del duelo. Son temas que a uno le cuesta tocar, ¿no? Pero yo quiero que me cremen, que mis cenizas las boten al mar, que vayan al Monte Everest y claven una bandera, que siembren un árbol. ¿Qué es lo que quiero? Y elegir, permitir que esa persona lo elija. Y luego de esa forma, el resto, cuando suceda lo que haya la trascendencia, pues la familia honra a esa vida y créanme que eso genera una tranquilidad y facilita los procesos de duelo. Eso facilita y evita que se vuelva un duelo patológico o que se genere
algún tipo de adicción, de consumo de sustancias y que se quede el duelo marcado a nivel transgeneracional y genere enfermedades como lo que María nos leyó a nivel emocional y cosas que manifiesta el clan familiar. También, pues es momento de consentir y de que la persona se sienta valorada por lo que es, por lo que ha sido como persona. Conozco casos de personas que están enfermos, ¿cierto? Y eso pues, esa enfermedad empieza la persona a vivir el duelo, el enojo, la culpa, el rechazo, el aislamiento por sí mismo. Y eso es lo que está pasando con la chica que les estoy diciendo que tienen la niña con cáncer y no quieren que nadie, o sea, que nadie del sistema, está el núcleo nada más, mamá, papá, la niña, y creo que entra la abuelita y ya está ahí, para de contar, pero el resto de la familia los tienen aislados en cuanto al apoyo. Es respetable eso, sin embargo, a nivel espiritual uno puede orar, pedir por toda la familia para que puedan enfrentar ese dolor y esa prueba tan grande. Pero cuando son casos, o sea, cuando hay algún otro tipo de caso, el valorar a esa persona, por ejemplo, si es mi abuelo o mi papá o lo que sea, oye, ¿tú qué legado has dejado? Empezar a dar ese reconocimiento dentro de la familia, porque no todo es malo. Puede ser el más perverso del clan, pero no todo puede ser malo. Algo vamos a sacar de bueno, así sea un espejo, pero algo me enseña esa persona dentro de la familia. Y el dar ese valor y aparte de todo darle un lugar en la familia, va a prevenir también unos vacíos y un desorden a nivel del árbol familiar. Y que esa persona como que se sienta amado y fortalece el autoestima, todos los autos. También evitar esa parte infantil de sobreproteger y autocuidar, autocuidar, autocuidar. Si la persona va en deterioro, pues de acuerdo, por eso hay que identificar la enfermedad, pues hay que dejarle que algo sea independiente, ponerle oficios. Miren, yo me acuerdo tanto mi abuelita, ella en su deterioro de su enfermedad, fue una enfermedad senil, empezó a nivel cerebral y luego se fue deteriorando físicamente. Y entonces a ella, mi mamita, que fue pues todos estuvimos apoyando, pero en ese tiempo pues mi mamá es la única hija, ella la ponía a hacer, a ayudarle a cocinar, por ejemplo, a cortar, a picar la verdura, ¿cómo se llaman? Las alverjitas, a desgranar las alverjitas, bueno, a diferentes cositas. ¿Sí? Cuando hacía mercado y todo eso, ella la pone, y eso hace que se incluyan y que se sientan, que todavía se sientan útiles para la vida, para la familia, es una forma de ellos expresar su gratitud por el cuidado y es una forma también de reconciliación. Esa es una forma de trabajar el perdón. Entonces, aunque faltarán cosas, pero es una partecita muy importante y no dejar de solamente proteger. No, no, mi mamá no hace nada, no haga nada. Desde que se pueda hacer, se va a prevenir la infantilización de esa situación, esa sobreprotección. Reconocer cuáles son las necesidades y hablar, como les dije, hablar de muerte, como dije ahorita, mirar en dónde, qué es lo que quiere esa persona y que la familia empiece a hablar de la muerte. ¿Qué opina el niño de la muerte? Por ejemplo, hacer un debate sobre la muerte, eso va a ayudar a la aceptación. Les digo, son temas que a veces no los tratan por miedo, ay, pero ¿cómo hablar de eso? Pero, a ver, es una realidad y nos va a pasar a todos. A veces estamos, póngale cuidado, a veces estamos viviendo una enfermedad terminal y es el papá el que está postrado en la cama y todo eso, y no sabemos cuánto tiempo va a durar él y se va a morir primero, se muere primero el nieto porque algún accidente pasó. Entonces, hay que hablar. Es un tema que se puede hablar en familia como prevención. No es que yo me voy a quedar ahí hablando y que no, dejar esos mitos a un lado ayuda a que a nivel familiar se resuelva y que los niños o los más chiquitos también sean influidos en estos procesos. ¿Qué opinan los niños de la muerte? La reconciliación, el perdón, el reconocimiento de la identidad. Que se le pregunte a la persona
o que la persona se cuestione quién soy para mi familia, que la persona pueda sentir quién es para su familia, que pueda ella expresar quién es para su familia antes de que eso pase, es una oportunidad maravillosa de reconciliación. Entonces yo hice aquí una lista, ¿sí? De lo que podemos necesitar o de la que la persona puede necesitar. ¿Quién soy para mi familia? Lo que yo valgo para mi familia, ¿sí? La necesidad de orden, como les dije, poner sus cositas en orden y que ella exprese su opinión y que ella decida, oiga, no quiero que me pongan todos los días pijama, yo me quiero poner bonita. Pues bueno, se le cumple su deseo. No, 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 yo quiero estar en pijama. Bueno, se le cumple su deseo. No quiero que me... Esas necesidades, ese es el confort que el paciente necesita, ¿sí? Que el paciente, y pues eso también va a ayudar a la familia. La libertad, vivir el ahora, porque nos quedamos, nos futurizamos, o sea, ya antes de que se muera ya lo estamos matando, y no quiere decir que hablar de muerte ya matamos a la persona, pero estamos viviendo llorando y no ha sucedido, estamos sufriendo y no ha pasado, estamos asustados y no ha pasado. Pues aprovechemos estos últimos minutos, riámonos, hagamos un desayuno en la cama, inventémonos cosas, vivamos el ahora y resolvamos el pasado si es posible. Orar, la oración es maravillosa, la reconciliación con Dios, qué bueno que la persona y que la familia se pueda reconciliar con Dios. Así uno diga, ay, está pasando esto y entonces ahí sí va a la iglesia o ahí sí va, pues bueno, qué chévere. Dios nunca nos tiene los brazos cerrados, al contrario, Él siempre está ahí, los maestros están ahí, los angelitos solamente están esperando que uno los llame para que nos ayuden a pasar por estas situaciones. Entonces, pues que sea un momento de oración, esa oración, esa luz de esa oración o de sus prácticas, de sus rituales, de acuerdo a su religión y su dogma, les va a dar tranquilidad, paciencia y va a dar los recursos que se necesitan para enfrentar ese tipo de situación. Entonces, respetar aquellos rituales o creencias, hay que respetarlos, ¿sí? Pero pues vivir con los sacramentos, a veces hacemos la unción de los enfermos y todo eso no quiere decir que ya lo estoy matando, que se confiese, por ejemplo, qué chévere, porque se va tranquilo, respetar esa partecita e incluirla dentro de las prácticas en casa, o sea, no le neguemos ni nos neguemos esa oportunidad, preparémonos para eso, eso hace parte de la aceptación. Bueno, también respetar si quiere ese paciente estar en silencio, en soledad, pues es un estado de recapacitación, respetárselo. La tranquilidad, ese es un confort que podemos dar. No todo el tiempo, pues digo, tanto amor empalaga, no todo el tiempo estar ahí. Dejar en ese proceso de descanso, eso es muy importante para la recuperación de su ser físico, mental, emocional y la de su alma. Esos silencios dan oportunidades de reflexión y de toma de decisiones. Vivir en la gratitud. Qué chévere no centrarnos únicamente, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso si yo soy tan bueno? ¿Pero por qué a mi papá, ese hombre? ¿Por qué a mi hijo si él no tomaba, no fumaba? Era el mejor de mis hijos, el de mostrar la luz y el que se porta mal a ese si no le pasa nada, por ejemplo. He escuchado muchos casos así. Entonces, agradecer las bendiciones que tenemos e incluir esta situación en medio de la gratitud para poder reconocer el aprendizaje de esa situación, le va a dar la vuelta al pastel, a la tortica para que no se nos queme y poder vivir y aprender de esa situación. Tomar decisiones y llegar a acuerdos en familia, evitar los conflictos y expresar los afectos. No importa si toda la vida usted no le dijo a su papá que lo amaba, toda la vida porque su papá lo abandonó, porque lo que sea que haya sido que él haya cometido, que no le dio porque a él tampoco lo recibió. Y si tiene la oportunidad de acercarse y decirle que lo ama, que lo honra, que sí, pues hágalo. Hágalo porque después de que ya pase, la culpa pues no le va a dejar. Mis amores, espero que les haya gustado. Me pasé un montón no mentiras, no tanto, 10 minuticos. Pero si tienen alguna consulta, pregunta o alguna cosita más por allí, con muchísimo gusto. Y si no, pues nada más que agradecerles e invitarles para el próximo encuentro, que pues Dios mediante será no la semana que viene, sino la siguiente. Yo les pasé un libro y la intención es hacer un tema, un conversatorio. Es posible que nos vayamos un poquito más de tiempo, así que nos preparamos, pero yo sí quisiera que ustedes leyeran ese libro, que escogieran 2 frases o un párrafo
así como hizo María hoy, que nos dio esa dinámica tan maravillosa y de todo lo que nos leyó, ella eligió uno y compartir su experiencia. Eso es un conversatorio terapéutico y vamos a dar la voz al público, es decir, aquí tenemos hoy a Yolanda, a Carlos, a Aurea, hubo otros más que no me acuerdo el nombre, pero se fueron y yo sé que hay muchos que van a ver el video. Entonces, yo quisiera darle paso a aquellas almitas que quieren, es terapéuticamente, hace parte del proceso de aceptación, la sanación grupal. Cuando usted lo dice, lo cuenta, uy, se libera y sana. Entonces, hagámoslo y si conoce a alguien, invítelo. El recurso está ahí, el libro está ahí para que lo lea y lo prepare y ya está. Si no quiere, si quiere hacerlo por chat, por ejemplo, porque le da pena hablar en público, pues lo puede hacer por chat y lo leemos. O si quiere hablar y no abrir la cámara, también lo puede hacer. Pero esa es la invitación que tenemos para la siguiente dinámica de este maravilloso grupo. Chicas, no sé qué piensan ustedes, si tienen algo para agregar, Raquel, María o alguien. Y si no, pues les doy las gracias. Yo me tomo la palabra y no paro, qué vergüenza, pero bueno. Perfecto, vamos a cerrar, vamos a dar gracias a Dios, a nuestros angelitos y a todos. Yo les voy a pedir que nos centremos un momentico en el corazón. Cierren sus ojitos, céntrense en su corazoncito, respire profundamente y vamos a dar gracias principalmente a Dios por este encuentro. Damos gracias a todos nuestros guías, maestros, ángeles y arcángeles que nos están acompañando. Y yo doy gracias a cada uno de sus corazones, de su ser, y doy gracias también a mi ser por permitirnos este encuentro maravilloso. Y pues nos vemos en la próxima, siempre queda todo en continuará. Si tienen temas para tratar, pues escríbanos y con mucho gusto, pues en un futuro lo trataremos. Gracias. Abracitos para todos, bendiciones. El que mucho se despide no se quiere ir y sí, voy a cerrar. Estén bien.